¿qué fue lo primero que llegó a tu vida? ¿La psicología o las Sagradas Escrituras? Bueno, digamos, después que terminé el secundario, entré en la licenciatura de Historia en la Universidad Nacional de Rosario. Después estudié Ujú, filosofía, teología. Cuando ujú, terminé de estudiar teología me di cuenta que la mayoría de nuestros problemas no eran teológicos y entonces ahí hice la ujú, licenciatura en psicología y después de la ujú, licenciatura en psicología hice la maestría en Sagrada Escritura. Me especialicé en Biblia, porque primero en el ámbito teológico me dediqué más a lo que sería la dogmática, San Agustín sobre todo, y bueno, ujú, después fui a la fuente, al alma de la teología, que son las Sagradas ujú. Escrituras. Las Sagradas Escrituras están pensadas por hombres, para hombres, son fruto de una cultura machista, son de una inspiración divina, pero Dios piensa en masculino. ¿Cómo es esto? Bueno, ciertamente que la mayoría de los textos de las Sagradas Escrituras fueron escritos por varones en una cultura explícitamente patriarcal. Sin embargo, Ujú, también tenemos algunos libros que los especialistas piensan que podrían haber salido de mano femenina, como es el Cantar de los Cantares. Pero claro, no ujú. se podría decir de ninguna manera que una mujer escribiera un libro, eso le hubiera quitado autoridad en aquella época. Ujú. Sin embargo, ¿cuál es el rol de las mujeres en la época de Jesús? ¿Cómo eran? Vamos al Nuevo Testamento directamente. ¿Cómo era el rol que tenía la mujer en la época de Jesús? Bueno, yo diría que la mujer en la época de Jesús fundamentalmente era un bien familiar, un bien de intercambio y un bien de producción. La mujer Ujú, tenía que estar al servicio del varón fundamentalmente para la procreación, ¿no? Para darle ujú, hijos al varón y también para servirlo, para atenderlo, para criar a la prole. Y era un bien de intercambio porque los contratos matrimoniales se hacían entre familias. La mayoría de las mujeres era casada con alguien que la mayor parte de las veces no elegía para nada. Es decir, podría ser tal vez que si sus padres la casaban con un primo o con algún vecino, bueno, ella ya lo conociera de alguna manera y entre bambalinas podría, digamos, influenciar de algún modo la decisión de los padres. Pero fundamentalmente el matrimonio era un contrato de familias. Nada que ver ujú. con la idea de amor romántico, ¿no? Que es propio del Claro, Renacimiento, de la modernidad. Gerardo, esto en cuanto a la relación matrimonial, digamos, a la relación ya que tiene que ver con lo institucional. Ahora, ¿cómo era la mujer eh, como tal en la cultura hebrea en aquel momento, 2000 años atrás? Por sí, qué derechos, qué funciones sociales tenía, por sí. Bueno, si nos basamos en las Sagradas Escrituras, una cosa positiva es que la mujer es considerada criatura divina a la misma altura que el varón. En el primer capítulo del Génesis nos encontramos con esta idea que Dios creó al ser humano, macho y hembra lo creó. Creo que no todas las culturas le daban a la mujer por naturaleza la misma dignidad que al varón. Aunque tenemos también el otro relato en donde dice que la mujer fue creada para ser compañía y ayuda del varón y fue sacada de su costilla.
pero este es un relato al menos 5 Mítico. siglos anterior al otro, ¿no? Y después la mujer, Ujú, bueno, por supuesto que era respetada, era valorada, de, mucho más que en otras culturas, creo yo, de esa época, pero siempre ujú. tenía un lugar de subordinación a su padre, a sus hermanos, después a su esposo, si quedaba viuda, a sus hijos, si es que eran adultos, sus hijos varones, y si no, dependía de algún otro varón del clan del marido, ¿no? La famosa ley del levirato, que uno puede hacer una lectura positiva y decir, bueno, era una ley que protegía a la mujer, que la resguardaba para que no quedara a merced de cualquiera, pero al mismo tiempo tiene el lado de que esa mujer estaba, sobre todo si no había tenido hijos con el difunto, todavía estaba obligada a darle un hijo al difunto, y para eso, bueno, cualquier varón del clan de su marido podía usarla, vamos a decir, ¿no? Porque en realidad es un objeto. Por eso tenemos el mandamiento, por ejemplo, de no desear la mujer de tu prójimo, pero no tenemos el no ¿Por qué? desear al marido de tu prójima, Ujú, porque era ujú, un bien ujú. del esposo. Es decir, la posesión. Claro, era un objeto, que dependía también mucho del poseedor, porque no podemos pensar que todos los varones de esa cultura actuaban del mismo modo. Y de hecho nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de varones que estaban enamorados de alguna mujer. Por ejemplo, Jacob, que se tuvo que casar con la hermana de la mujer que quería, porque el padre dijo que no estaba bien visto casar a la menor antes que a la mayor. Entonces tuvo que casarse con la mayor y seguir trabajando 7 años más para conseguir a la mujer que él deseaba. O sea, ahí hablamos ¿no? de un deseo que tiene que ver con lo que hoy llamaríamos el enamoramiento también, ¿no? En el tiempo de Jesús, Jesús, un muchacho de Nazaret, Jesús, un chico que fue criándose en una familia, vamos a ponerle una palabra que odio y que seguramente vos también, entre comillas, normal. ¿Y cuál era él, del hombre Jesús? Su relación con las mujeres, ¿qué se sabe? Las Sagradas Escrituras dicen muy poco. ¿Cuál es la relación de Jesús con las mujeres de su tiempo y de su lugar? Bueno, las Sagradas Escrituras, o sobre todo los Evangelios, dicen muy poco y dicen muy mucho, porque A si ver. vamos a escritos de la antigüedad, no vamos a encontrar relatos de relaciones de los grandes maestros, de los grandes sanadores con mujeres. En cambio, en los evangelios aparecen muchos relatos en donde Jesús tiene un trato amigable y hasta íntimo con las mujeres. Pensemos, por ejemplo, en el capítulo 10 de Lucas, cuando dice que iban de camino Jesús con sus discípulos y discípulas, porque en el capítulo 8 de Lucas se dice que Jesús recorría pueblos y ciudades, lo acompañaban los 12 y un grupo de mujeres encabezadas por la Magdalena. Y este grupo iba de Ujú. camino y Jesús entró en una aldea, en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y después vemos que dentro de esa casa, la hermana de Marta, María, se pone a los pies, ocupando el lugar, usurpando, yo diría, el lugar de un discípulo, por tanto de un varón, para escuchar a Jesús. Y Jesús tiene un comportamiento inusual, aceptando que María esté ahí como una discípula, ¿no? Y no como Ujú. una servidora, como una diaconisa, como es el caso de Marta, que sirve a Jesús, que lo diacona, ¿no? De ahí viene Ujú. diaconado, significa servicio. La primera Vam- diaconisa
en los evangelios es la suegra de Simón. Cuando se levanta, Jesús la cura de unas fiebres muy altas que tenía. Cuando se levanta, se pone a servir, o sea, a diaconar. Y en el Ujú, Evangelio de Marcos, eh, ujú. después, digamos, está el caso de la suegra de Pedro, que diacona. Después, en el capítulo 15, las mujeres que están cerca del crucificado, que también dice, habían seguido a coleo, ¿no? A colitar, y diaconeo y servido a Jesús desde Galilea. Y el otro que va a servir en el Evangelio de Marcos es el mismo Jesús. No he venido a ser servido, sino a servir. O sea que el término diaconar, servir, en Marcos está reservado a las mujeres y a Jesús. Ningún discípulo varón realiza esta acción en el Evangelio de Marcos. Quiero ir ahí, no sin antes decirte que voy a preguntarte, sin dudas, por qué pasó entonces con las diaconisas y qué pasó con las mujeres dentro de la iglesia. Pero sí, a propósito de tu último párrafo, digo, ¿quiere decir que las mujeres entendieron mejor que los varones en aquel momento el rol que venía a ser el maestro, el de servir? Bueno, yo creo que sí, porque ellas ya servían. Entonces, les resultó natural este servicio. Entraron en sintonía con Jesús, eh, entraron, digamos, en paridad, vamos a decir de algún modo. O sea, lo sintieron muy cercano a ellas. Cuando, cuando en el lavatorio de los pies, según el Evangelio de Juan, Pedro reacciona violentamente, incluso diría yo, ¿no? Ante Jesús, que le quiere lavar los pies. Yo digo, ¿cómo reacciona de esa manera ante un maestro humilde? Es que Pedro no lee ese gesto de Jesús como humildad, sino que Pedro lo lee como entrar en un ámbito femenino. Solo los Es esclavos decir, y las lo mujeres. lee en lectura de género, Hoy lo lee en diríamos, lectura de género. claro, hoy diríamos que sí. Por eso a mí me gustan tanto los acercamientos de género, que es una cuestión de la actualidad, pero uno puede leer toda la historia de la humanidad con perspectiva de género, sin forzar, ¿no? A mí muchas veces me dicen que yo fuerzo los textos cuando hablo de género en la Biblia. No, yo no creo estar forzando los textos, sino utilizando unos lentes o una perspectiva determinada, entonces yo descubro esas temáticas en los textos, que los autores sagrados, los autores materiales de esos textos, no tenían presente, porque son categorías nuestras, pero están presentes. ¿De qué habla el género? De lo que una cultura determinada espera que realice el varón o la mujer. Ujú, Y las relaciones comúnmente asimétricas que existen entre ambos géneros. ujú, ujú. Eh, a propósito de esta asimetría, las mujeres pudieron haber percibido en Jesús, y apelando a tu experiencia de psicólogo, las mujeres pudieron haber percibido o entrado en sintonía con la parte fémina, con la parte de fémino, con la parte del ánima, como Jung habla, ¿no? Con la parte femenina de Jesús y sentirse identificado con eso, es decir, con el que lava los pies, con el que les dirige la palabra, y a diferencia de los que estaban acostumbrados al patriarca, al macho hebreo. Bueno, yo creo que Jung, cuando habló del animus y el ánima, lo hizo mucho antes de que se empezara a hablar de perspectiva de género. Hoy a mí
me cuesta hablar de esto, lo femenino, lo masculino. O sea, por ejemplo, Leonardo Boff, cuando escribió su preciosa Mariología, El rostro materno de Dios, ¿no? Y yo cuando lo leí por primera vez me encantó, pero todavía no estaba metido en esto de la perspectiva de género. Entonces me pareció hermoso que hablara de la ternura de Dios como algo maternal. Pero hoy día yo creo que un varón eh, puede ser tierno sin dejar por eso de ser varón. Es lo que por ahí se habla de las nuevas masculinidades, ¿no? Que a mí es una terminología que no me termina de cerrar, porque justamente Jesús fue un varón tierno, ¿eh? Cuando la mujer que sufría hemorragias viene y lo toca por detrás, esta mujer, por el hecho de estar perdiendo sangre, en su cultura era considerada una impura y por tanto una pecadora. Y como el pecado no tenía que ver con la voluntad, sino con lo que hoy nosotros llamaríamos el tabú, al tocar esta mujer pecadora a Jesús, lo convierte en un pecador. Lo lógico, ¿qué habría sido? Que Jesús pidiera un castigo para ella, que la apedrearan o al menos que la apartaran, porque Jesús ahora tenía que hacer un montón de rituales de purificación. Él se había convertido en un pecador, no un pecador en el sentido que nosotros hoy le damos al tema de pecado, sino en el de su cultura. Y sin embargo Jesús, El pecado como una cuestión objetiva. el pecado como un contagio. Si yo soy pecador porque comí un alimento que está prohibido o porque estoy con una enfermedad de la piel que consideran lepra o porque tengo alguna otra cuestión de las que el Levítico, el Deuteronomio elencan, ¿no? como pecados, bueno, por eso Jesús, que era el que comía con pecadores, escandalizaba a los fariseos. Porque cada vez que Jesús comía con pecadores, entraba en comunión con ellos y para su cultura se convertía en un pecador. O sea, nosotros los cristianos decimos que Jesús no tiene pecado, pero sus contemporáneos, que tienen otra noción de pecado distinta a la nuestra, claro que lo consideraban un pecador. Por eso ellos entendieron su muerte en la cruz como el justo castigo a su vida de continuo pecado. Uh-huh. Gerardo, hablaste de mujeres. A mí hay un pasaje que me resulta muy llamativo, que es el que vos decís, que comentabas, el de Marta y María, ¿no? El de la casa de Marta y María. En general se habla de Marta y María, y en esa casa, Lázaro, excepto por la resurrección de Lázaro, y lo que llora Jesús por Lázaro, Lázaro siempre cumple un rol secundario, ¿no? Es decir, no es el protagonista de la casa. Siempre vemos la casa como algo donde se las menciona más a las mujeres, la casa de ellas. Digo, también allí ya había una subversión de lo establecido, de lo estipulado, por lo menos de la costumbre mayoritaria del momento, es decir, porque hasta aún hoy decimos la casa de fulano, no decimos la casa tal vez de la mujer de fulano, decimos vamos a la casa de Mario, y vive toda la familia de Mario, ¿no? Digo, en aquel momento, en esa mención ya tan protagónica de Marta y María en esa casa, ¿ya había una subversión? Bueno, lo primero que habría que preguntarse es si las Marta y María de Lucas son las Marta y María de Juan, porque tal vez se trate de personas distintas. Eh, Ujú. Algunos las identifican y de hecho muchos dicen que Jesús entró a Betania porque eh, identifican el pasaje de Lucas 10 con Juan 12, pero Lucas no habla de Lázaro, nunca habla de Lázaro. Y Lucas habla de un Lázaro,
el personaje de una parábola. La única parábola Ujú. que tiene un personaje con nombre propio. La tiene Lucas, y es la parábola de Lázaro y el rico sin nombre. Un pobre con nombre, Lázaro, Dios ayuda, y un rico sin nombre. Un pobre que muere y va al seno de Abraham, y el rico que muere el mismo día y es enterrado. Interesante. Pero las Marta y María de Juan y las Marta y María de Lucas, no sé si son las mismas. Por eso yo no hablaría de Lázaro como personaje histórico en Lucas. El Lázaro de Lucas, que algunos también han identificado como el hermano de Marta y María, el Lázaro de la parábola. Pero yo no creo que tenga Pero nada que entonces, ver. perdón mi ignorancia, pero sería aún un mayor escándalo. Es decir, Jesús iría a la casa de dos mujeres que de pronto no se conocen su marido, no se saben el estado civil o lo que fuere. ¿Sería casi en ese sentido un mayor escándalo o estoy equivocado? No, no, bueno, Jesús ya venía escandalizando, porque si en el capítulo 8 de Lucas dice que Jesús recorría pueblos y ciudades y lo acompañaban los 12 y un grupo de mujeres encabezado por María Magdalena, de la que sacó 7 espíritus malignos, no sé cuántos tendría Magdalena, a lo mejor tenía 14 y entonces le sacó solo la mitad, pero el texto dice que le sacó 7. Pero estas mujeres, que hoy nosotros llamamos las piadosas mujeres, me imagino que no recibían ese calificativo en su época, porque son mujeres que abandonaron sus casas, abandonaron a sus maridos, a sus hijos, dejaron de hacer lo que se esperaba de ellas, dejaron el ámbito privado, que es el propio de la mujer, y andaban recorriendo pueblos y ciudades con Jesús y los otros barbudos que andaban con él, y se quedaban a dormir con ellos. ¿Cómo los mirarían desde afuera? No sé, a lo mejor ellas pasaban la noche haciendo adoración, no eucarística, porque todavía la Eucaristía no estaba, pero lo tenían al Señor ahí presente, a lo mejor se ponían en una habitación al lado, todas de rodillas, adorando al Señor ahí presente. Pero el texto no habla de eso. Es decir, Jesús era un motivo de escándalo, era una piedra de tropiezo. Por eso cuando nosotros nos quedamos con el Jesús manso y humilde de corazón, que solamente lo tiene Mateo, yo en Marcos no lo veo muy manso y humilde de corazón a Jesús. Al contrario, y lo veo más bien un provocador. ¿eh? Y en el mismo Mateo también, ¿no? A ustedes se les dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. El Evangelio de este domingo, cuando a Jesús le preguntan cuándo es lícito o sí que es lícito al varón divorciarse de la mujer, y ahí yo también leo una problemática de género, porque no le están preguntando acerca del divorcio. ¿Es lícito el divorcio, Jesús? No. Al varón le es lícito divorciarse. De la mujer no se habla, la mujer no tiene voluntad. La mujer no puede pensar en divorciarse. Sin embargo, Marcos va a terminar este episodio diciendo, cuando el varón se divorcia de la mujer, comete adulterio. Y si una mujer abandona a su marido, comete adulterio. O sea que ya Marcos está dando por supuesto que si el varón puede divorciarse, la mujer también podría. Y Jesús dice, no, ninguno de los dos debe hacerlo. ¿No? Muchos me dicen, no, ve, entonces ve como que está insistiendo en que el divorcio no está permitido. Sí, pero cuidado, porque en esa época la monogamia en Israel pienso que era el comportamiento más común, pero no era el único. También existían esposos que tenían más de una mujer. Supongamos, una mujer quedaba viuda y el marido tenía solo un hermano varón, para cumplir la ley del levirato, tenía que tomarla como mujer. Entonces digo, nosotros me parece que hacemos ciertas lecturas desde nuestra cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de varones, de mujeres, estamos pensando en una media de varones y mujeres actuales. Y estamos proyectando esta idea de varones y mujeres,
de familia, vos mismo usaste el término familia. Yo no sé hasta dónde usaría ese término. Más bien eran tribus. La Biblia habla, por ejemplo, de la casa de David. En la casa de David, ¿cuántas mujeres tenía David? Entonces, la idea de familia que hoy nosotros tenemos, un papá, una mamá y 2 y 3 hijitos, en una casa propia, me parece que es una idea muy reciente. Si nosotros Es una idea pensamos, burguesa. sí, claro, si nosotros pensamos, por ejemplo, que el hecho individual es una conquista muy reciente, ¿no? En algunos casos. Claro, en algunos casos, tenés razón, tenés razón. Y ahí ves mi ignorancia, ¿no? Porque estoy hablando de algo que uno debería suponer que es común y no.